Introducción a la saga La Rueda del Tiempo por Robert Jordan. La Rueda del Tiempo o The Wheel of Time, título original, es una saga de novelas del subgénero fantasía épica de la autoría del escritor estadounidense Robert Jordan, aunque la misma tuvo que ser finalizada por otro escritor con apuntes e instrucciones dejadas por el mismo Robert Jordan, luego que éste falleciese en el 2007 sin haber concluido la saga. Este otro escritor fue el también estadounidense Brandon Sanderson, quien además era un fanático de la saga. Tomando como base los elementos religiosos de diversas culturas, como la mitología asiática, la mitología europea, el budismo, el taoísmo, incluso del cristianismo, el marco de la historia se centra en la lucha entre el bien y el mal, representados como la luz y la sombra. El creador, la luz, responsable de toda la creación y, por supuesto, de la rueda del tiempo, eje principal de todo el universo. Esta rueda del tiempo, en su eterno girar, va tejiendo el entramado de las eras, utilizando como hilo la vida de todos los seres en cada era. La rueda del tiempo tiene 7 radios, que representan las 7 eras, y gira gracias al poder único, que proviene de la fuente verdadera, la cual a su vez está dividida en 2 mitades, la mitad femenina, el Saidar, y la mitad masculina, el Saidin, que trabajan en conjunto y en contraposición para hacer girar la rueda. Existe en el mundo un pequeño grupo de personas que pueden acceder a este poder, las mujeres al Saidar y los hombres al Saidin, y se les conoce como encausadores o canalizadores. Estos pocos privilegiados forman una organización a la que llaman Aes Sedai, que utiliza este logo. El creador, como siempre, tiene su antítesis, Shaitán, al que prefieren llamar el Oscuro, al cual encerró en una prisión desde la creación, pero que la misma fue perforada por error durante una investigación Aes Sedai, durante la Segunda Era, la Era de Leyenda, desatando sin saberlo la influencia del Oscuro en el mundo. El Oscuro logra ganar seguidores, prometiendo poder e inmortalidad a quienes ayuden a liberarlo definitivamente de su prisión, para hacer girar la rueda a su antojo. Y así se forman 2 bandos. Por un lado, las fuerzas de la luz, liderados por Louis Therin Telamon, el dragón, un poderoso Aes Sedai, y por otro lado, los seguidores del Oscuro, que son liderados principalmente por 13 poderosos Aes Sedai, que se rebelaron contra la luz y serían conocidos más tarde como los Renegados. La lucha estalla, y tras una devastadora batalla, el dragón logra sellar al Oscuro en su prisión, con 7 sellos forjados con el poder único, que, aunque no son una solución definitiva, garantiza el encierro parcial milenario del Oscuro. Como respuesta a esta derrota, el Oscuro logra corromper la mitad masculina del poder, el Saidin, haciendo que todos los varones que pueden encauzar se vuelvan locos y empiecen así a destruir todo a su alrededor. A ese evento se le conoce como el desmembramiento del mundo, pues toda la geografía global sufrió grandes transformaciones a causa de la destrucción y muere gran parte de la humanidad, incluyendo al propio dragón, quien se quitó la vida al ver todo el daño que causó en su arrebato de locura, sobre todo al darse cuenta que había matado al amor de su vida, su querida Iliena. Así termina la Segunda Era y da inicio a la Tercera Era, que es en la que transcurren los hechos de la Rueda del Tiempo, una nueva era plagada de profecías que alertan sobre la liberación del Oscuro de su prisión, pero que también anuncian el renacimiento del dragón, quien volverá a combatir al Oscuro y posiblemente vuelva a desmembrar al mundo. Después de todo, lo que fue, volverá a ser.